Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a estudiar este tema que ya ven en la pantalla, regla del L'Hopital, que es una de las aplicaciones del cálculo diferencial. Es muy importante y por lo tanto pues vamos a darle un espacio para revisarlo. Me detengo unos momentos para dar créditos a los autores de los libros que estoy usando como referencia. Bueno, ¿en qué consiste la regla del L'Hopital o dónde se aplica? Nosotros trabajamos al inicio de este curso sobre el tema de límites. Justamente la regla del L'Hopital es una regla que nos ayuda a calcular cierto tipo de límites. Quizás se pregunten, bueno, ¿y por qué es que no trabajamos este tema? Pues justamente al inicio, cuando vimos el resto de los límites. La respuesta es que la regla del L'Hopital consiste en obtener algunos límites. Vamos a ver ahorita cuáles son exactamente ese tipo de límites usando la derivada. Cuando es posible usar esta regla, resulta muy conveniente porque nos facilita muchísimo el procedimiento. Anteriormente trabajamos sobre límites de funciones algebraicas, pocas trigonométricas, pero la regla nos facilita usar funciones trascendentes como logarítmicas, exponenciales, y por eso es que es de gran interés. Como decía, no se puede usar la regla para calcular cualquier límite. ¿Cómo identificar aquellas funciones o aquellos límites en general en las cuales se puede usar regla del L'Hopital? Bueno, en primer lugar, la regla aplica cuando se tiene una fracción de dos funciones. ¿Okay? Entonces, la función global está conformada como el cociente de dos fracciones. Bueno, ese valor al que tiende la función es tal que el numerador puede ir a 0 y el denominador también. De hecho, nosotros trabajamos con ese tipo de límites. ¿Recuerdan aquellos que daban 0 entre 0? Las funciones que trabajamos eran funciones algebraicas y a veces teníamos una salida para este límite que consistía en factorizar y cancelar algunos binomios, volver a la fracción más simple, de hecho quitar a veces la fracción y poder evaluar directamente al sustituir el valor de a. Pero este 0 sobre 0, si se nos presentaba en otro tipo de funciones, pues ya no era tan directo obtener el resultado de ese límite o saber si existía ese límite. Con la regla del L'Hopital, cuando eso ocurre, cuando el resultado de este cociente al sustituir a es de la forma 0 sobre 0, entonces la regla del L'Hopital afirma que es equivalente a obtener el límite de la derivada de cada una de las funciones y formar nuevamente el cociente. Si este límite existe, entonces pues ese sería nuestro valor final para el límite de f de x entre g de x. Aquí es muy importante notar que la derivada no se realiza de la fracción, es decir, no voy a usar la regla del cociente para derivar. Voy a usar la regla para derivar f de x, no sé qué forma tenga f de x, puede ser una función trigonométrica, exponencial, algebraica, o ella misma podría ser un cociente. Pero se deriva por separado, se deriva a f, se deriva a g y se forma el cociente f' entre g'. Se evalúa nuevamente el límite y si resultara que este límite sigue siendo de la forma 0 sobre 0, podemos usar nuevamente la regla del L'Hopital y derivar por segunda vez. ¿De acuerdo?
Bueno, ese no es el único caso en el que podemos usar regla de L'Hopital. También se puede usar regla de L'Hopital cuando el límite de f de x y el límite de g de x ambos tienden a infinito. Es decir, los límites de la forma infinito sobre infinito o más menos pueden ser evaluados usando regla de L'Hopital con la misma estructura, es decir, obteniendo la derivada de la función f entre la derivada de la función g. Evaluamos nuevamente el límite y de esta manera, pues si el límite existe, reportamos ese valor. Habrá algunos límites que aún derivando veremos que dan infinito o menos infinito. Sin embargo, ese ya es un gran avance porque ya sabemos la tendencia global de la función. Cuando tenemos algo de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no podemos decir si esa tendencia es hacia algún valor real o si es a infinito o menos infinito. Pues vamos a poner en práctica este teorema nombrado como regla de L'Hopital para algunos ejemplos. Muy bien, aquí tenemos una función que es el cociente de dos funciones y queremos calcular el límite cuando x tiende a 0. Veamos la función e a la x menos 1. ¿Qué ocurre si sustituimos el 0 en el numerador, que sería el equivalente a nuestra función f de x? Al sustituir x igual a 0, observamos lo siguiente. E a la 0 menos 1 nos da como resultado e a la 0, recordemos que es 1, menos 1 es igual a 0. Es decir, el límite de esta función f de x cuando x tiende a 0 es 0. Veamos qué ocurre con el denominador. De hecho, creo que conviene tomarme un minuto aquí para escribirlo de manera correcta. El límite cuando x tiende a 0 del numerador, que es e a la x menos 1, es igual, ahora sí sustituyo, e a la 0 menos 1, y esto es igual a 1 menos 1 igual a 0. Ahora, por otro lado, el límite de la función que se encuentra en el denominador, que es seno de x, cuando x tiende a 0, existe por supuesto ese límite y lo podemos obtener sustituyendo directamente el valor de x como 0. Seno de 0 es 0. Eso significa que este límite es de la forma 0 sobre 0. No puedo escribir 0 sobre 0, pero bueno, a veces conviene hacerlo al menos mentalmente para que podamos determinar qué tipo de límite se trata. Este límite, al ser de la forma 0 sobre 0, cumple con los requisitos para usar regla de L'Hopital. Por lo tanto, usaremos regla de L'Hopital derivando numerador y derivando denominador. Después de simplificar, volveremos, si es que hay algo que simplificar, volveremos a obtener el límite. Muy bien, primero, la derivada de e a la x menos 1. ¿Quién me ayuda con esa derivada? ¿Cuánto vale la derivada de e a la x menos 1? E a la x menos 1. E a la x menos 1, ¿cuánto vale esa derivada?
E a la X. E a la X, ¿verdad? Porque la derivada de e a la X es la misma función, e a la X, y la derivada de menos 1, al ser una constante, es 0. Muy bien, pues esta es e a la X. Y ahora vamos al lado opuesto, bueno, al denominador, a derivar la función seno de X. ¿Cuánto vale la derivada de seno de X? Coseno de X. Ajá, muy bien, coseno de X, perfecto. Bueno, aquí ya hemos usado regla del L'Hopital. Ahora lo que sigue, si es que hubiera alguna simplificación de constantes, etcétera, pues la hacemos. De no ser así, evaluamos otra vez el límite de esta función que ha resultado, y si el límite ya existe, ese sería nuestro resultado. Si ya a partir de este resultado vemos que la tendencia es hacia infinito o menos infinito, pues también reportamos ese valor. Y lo otro es que sea un límite de la misma forma, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esto también podría ocurrir, de tal manera que sea posible usar otra vez regla del L'Hopital. Bueno, lo voy a hacer de esta manera. E a la 0 es 1, entonces ya es un valor finito, ya no diferente de 0. Coseno de 0 es 1, ambos pueden ser evaluados ya directamente. Es decir, con este primer paso de la regla del L'Hopital, el límite ya se volvió, digamos, más claro. Ya al sustituir obtenemos el valor de este límite, entonces sustituyo. Observen que ya estoy quitando la notación del límite porque estoy haciendo la evaluación del valor de X. E a la 0 es 1, coseno de 0 es 1, por lo tanto 1 entre 1 es igual a 1. Ahí está. Tenemos el resultado. No sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. No, maestra. ¿No? Bueno, ahora vamos con el segundo caso. Este es un límite al infinito. Queremos investigar cómo se comporta la función logaritmo natural de x entre x cuando x tiende a infinito. En este caso, cuando hablé de la regla, solamente hablé sobre la posibilidad de que x, la tendencia de x fuese hacia un número finito. Pero en realidad también podría ocurrir que este límite sea un límite al infinito, es decir, que se está investigando cuando x tiende a infinito positivo o a menos infinito, que es el caso del ejercicio 2. Si recuerdan, bueno, primero observamos que hay un cociente de dos funciones. Eso es importantísimo porque de otra manera no es posible usar regla del L'Hopital. Aquí siempre deben de observarse dos funciones en forma de fracción, ¿vale? Si recuerdan cómo es la gráfica de la función logaritmo natural de x, vamos a recordarla aquí, podremos determinar la tendencia con mayor facilidad. Voy a hacer acá un bosquejo. De la función logaritmo natural de x. El dominio de la función logaritmo natural son todos los números reales positivos. No es válida para x igual a 0 y tampoco para los valores negativos. Ahí está. Bueno, la función logaritmo natural de x tiene esa forma aproximadamente, va aumentando conforme x aumenta también. La forma en la que aumenta pues no es como la de una exponencial, aumenta un poco más despacio, pero definitivamente su valor crece a medida que el argumento x crece.
Bueno, el logaritmo natural entonces, cuando x tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende? A ver, vamos a escribirlo aquí. Entonces, el límite de la función logaritmo natural de x, que es la función en el numerador, cuando x tiende a infinito, tiende hacia infinito. Recordemos que aunque este límite no existe, siempre escribimos igual y después el infinito, aunque infinito es un símbolo, no un número real, porque nos da información sobre el comportamiento de esta función en el valor que sea, ¿no? Entonces, si x aumenta, o sea, si x tiende a infinito, el logaritmo natural también aumenta. Es decir, el límite de esta función es infinito. ¿Y qué ocurre con la función x, que es la que se encuentra en el denominador? ¿Qué ocurre con el límite de la función x cuando x tiende a infinito? También es infinito. Recordemos que, bueno, de hecho se puede observar aquí, esta es una línea recta a 45 grados. Si el valor de x aumenta, también pues esta función x, que es la función identidad, crece sin ningún límite. Bueno, eso significa que nuestro límite en cuestión, logaritmo natural de x entre x, es un límite de la forma infinito sobre infinito. Es decir, se puede usar regla de L'Hopital porque es este segundo caso. Infinito sobre infinito. Ajá. Ahora, lo que tenemos que hacer es derivar el numerador y derivar el denominador. Por eso es que esta regla no podemos verla al inicio del curso, porque al inicio del curso no se ha trabajado derivada, entonces se supondría que pues no, con los elementos que tenemos no es posible determinar estas cantidades. Muy bien, pues ahora ayúdenme por favor con este límite, con esta derivada, la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de x? ¿1 entre x? 1 entre x, así es. 1 entre x, muy bien. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de x con respecto a x? 1. 1, muy bien. Ahora, como mencioné antes, si es posible simplificar a esta función, lo hacemos antes de probar nuevamente el límite. 1 entre x entre 1 es 1 entre x. Ahí está, 1 entre x, ¿vale? Bueno, aquí me faltó. Este es infinito. La función 1 sobre x, cuando x aumenta considerablemente, ¿hacia dónde tiende esta función? 1 sobre x. ¿Qué ocurre con un cociente? Observen que el numerador se mantuvo, es constante. Es 1, no va a cambiar, no importa hacia dónde vaya x. Pero x aumenta. ¿Qué pasa con un cociente en donde el denominador aumenta? ¿Cómo va cambiando ese cociente? Si el denominador es cada vez más grande, ¿hacia dónde se va esa fracción? Por ejemplo, si tenemos 1 sobre 100 y después 1 sobre 1000
1 entre 10.000, 1 entre 1.000.000. ¿Cómo va cambiando esa cantidad? A ver, ¿cuánto vale 1 sobre 100? Denme ese resultado en forma decimal. Háganlo su 0.01. Ajá, 1 entre 1.000. 0.001. Ok, 1 entre 10.000. Nada más se le agrega otro 0. 1 entre 1.000.000. Se le agrega otro 0 hacia dónde. Hacia la izquierda. Ajá. Es decir, ¿cómo cambia esa cantidad? ¿Hacia dónde se va acercando? Hacia... ¿Hacia infinito? Hacia infinito. Hacia infinito va tendiendo ¿Hacia X. cero? Hacia infinito va tendiendo X. Pero el cociente 1 sobre X tiende hacia ¿Hacia cero? hacia 0, ¿verdad? Este límite existe y vale 0. Pero eso no lo sabíamos desde el inicio, porque la forma indeterminada no nos dejaba ver ese comportamiento, el infinito entre infinito. Pero cuando es una constante entre un número que tiende a infinito, pues ahí sí sabemos que la tendencia siempre va a ser hacia 0. Todas las formas 1 sobre x a la n, donde n es un número positivo, van hacia 0. Por ejemplo, 1 entre x, 1 entre x cuadrada, 1 entre x cúbica, etc. Cuando x tiende a infinito, todas van a ir hacia 0. Ya sea a infinito o hacia menos infinito. La tendencia es hacia 0, la única variación es que puede acercarse por la derecha, o sea, con valores positivos hacia 0, o por la izquierda con valores negativos hacia 0. Pero todos tienen esa tendencia a 0. Bueno, pues este límite ya lo calculamos, que era justamente nuestro objetivo, vale 0. Entonces el límite existe y vale 0. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? No. Muy bien, pues vamos con el siguiente ejemplo. Esta es la función, bueno, es el límite, queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función 1 menos coseno de x entre x cuadrada. Lo que resulta conveniente al principio es, yo creo que simplificar mentalmente. Una vez que comprobamos que se puede usar regla del L'Hopital, escribimos ya los límites de manera formal. Por ejemplo, si sustituimos aquí 0, coseno de 0, recordemos que es 1. 1 menos 1 es 0, es decir, el numerador es 0. Después, x cuadrada, al sustituir 0, 0 al cuadrado es 0, también nos devuelve 0. Es decir, este es un límite que tiene la forma para aplicar regla de L'Hopital. Voy a escribir ahora esos límites de manera ya más formal. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x. Esto corresponde a 1 menos coseno de 0 que da como resultado 1 menos 1 igual a 0. Por otro lado, el límite de la función x cuadrada
cuando x tiende a 0, es 0 al cuadrado, que es 0. Ajá. Con esto ya podemos verificar que en efecto el límite es de la forma 0 sobre 0 y es posible usar regla de L'Hopital. Bueno, vamos a calcular regla de L'Hopital derivando numerador y derivando denominador. Ok, ¿cuánto vale la derivada de 1 menos coseno de x? Seno de x. Seno de x positivo, ajá, porque la derivada de coseno de x, bueno, la derivada de 1 es 0, la derivada de coseno de x es menos seno de x por menos es más. Ajá. Muy bien, entonces, como dice su compañero, esta derivada es seno de x, perfecto. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. Muy bien, 2x. Ahí está. Ahora, si probamos nuevamente con ahora esta función que ha resultado, veremos que este límite, bueno, ok, vamos a hacerlo, ok, seno de 0 es 0. 2x, si lo evaluamos en 0, pues también nos da 0, es decir, es un límite de la forma 0 sobre 0 aún. De tal manera que es posible usar regla de L'Hopital nuevamente, porque el límite de seno de x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Y el límite de seno de 2x, perdón, el límite de 2x únicamente, cuando x tiende a 0, también es 0. Es decir, este límite aún es de la forma 0 sobre 0, no podemos determinar su valor. Por lo tanto, el siguiente paso es aplicar nuevamente regla de L'Hopital. Derivemos seno de x. ¿Cuánto vale la derivada de seno de x? Coseno de x. Coseno de x, muy bien. ¿Y cuál es la derivada de 2x? 2. 2. Este denominador ya es constante, ya no podría aplicarse regla de L'Hopital porque ya no va a dar algo ni siquiera de la forma 0 sobre 0. Este valor 2 es constante y es diferente de 0. Si sustituimos ahora mentalmente aquí el 0, veremos que se obtiene un medio, ¿no? Que es ya el valor del límite. Entonces, con estas dos derivadas que realizamos, llegamos a una forma diferente a la forma 0 sobre 0 y el resultado pues ya es un número real que es un medio. Ese es el valor del límite. No siempre el valor se obtendrá desde la primera ocasión en la que se usa regla de L'Hopital, pero si la estructura de la nueva función sigue siendo algo de la forma 0 entre 0 o infinito sobre infinito, entonces es posible usar regla de L'Hopital tantas veces sea necesario. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? No. ¿No? Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Observen que esta función no está escrita en términos de un límite, perdón, en términos de un cociente. Es el límite de una función, pero la función no está escrita
en términos de un cociente. Hay algunas funciones que se tienen que reescribir para llegar a esa forma de un cociente. Esta es una de ellas. Entonces, no descartemos desde el inicio, cuando no se observa el cociente, que la función no puede ser usada en regla de L'Hopital. Podemos analizar si al cambiar alguna de las funciones que se están multiplicando, por ejemplo, como esta, al lado opuesto, al denominador, o al revés, si están en el denominador, que puedan escribirse en el numerador, ya tienen esa estructura para usar regla de L'Hopital, ¿de acuerdo? Es el caso de este cociente, bueno, este producto. La función exponencial que observan e a la menos x cuadrada puede reescribirse en el denominador. ¿Qué efecto tiene sobre el exponente ese cambio de numerador a denominador? ¿Qué efecto tiene en el exponente al cambiar e a la menos Va a pasar como... Perdón, te interrumpí. que va a pasar como positivo el x cuadrada. Exactamente. O sea, el factor menos 1 aquí va a ser 1 positivo porque cambia de signo todo el exponente. Es decir, esta función es equivalente a x cúbica entre e a la x cuadrada. Ajá. Bueno, ahora ya tenemos la forma de un cociente. Falta ver si en efecto este cociente, al obtener el límite, nos da algo como 0 entre 0 o infinito entre infinito para usar regla de L'Hopital. Veamos que el límite que estamos queriendo obtener es justamente un límite al infinito. Si x tiende a infinito, x cúbica, ¿hacia dónde tiende? ¿Cómo es este límite? El límite cuando x tiende a infinito de la función x cúbica. Si x aumenta, ¿cómo es el cubo entonces de ese valor? ¿Hacia dónde tiende? ¿Hacia infinito? Hacia infinito, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre con la función en el denominador, que es la función exponencial? El límite cuando x tiende a infinito de la función e a la x cuadrada. La exponencial, recordemos el comportamiento de esta función hacia infinito. De hecho, lo podríamos usar GeoGebra. La función exponencial es una función que crece. Es siempre creciente. Bueno, voy a graficar aquí f de x igual a e a la x. Aquí está, ven este recuadro de la calculadora así en pequeñito, en la parte superior izquierda. Voy a dar clic. No, de hecho creo que es el teclado. A ver. Sí, es el teclado. Está en la parte inferior izquierda. Aquí doy el teclado, donde se muestra f de x. Puedo ver distintas funciones. En la última línea aparece e a la y tiene un recuadro para que yo coloque el exponente. Cuando doy clic, automáticamente se muestra e y está pulsando en el exponente. Coloco x y entonces puedo ver ya la gráfica de la función e a la x. E a la x es una función que crece
siempre. Y la función, cuando x disminuye, tiende a 0. Pero cuando x aumenta, tiende a infinito. Ajá. Por consiguiente, la función con exponente, o sea, la función exponencial con exponente x cuadrada, pues va también a aumentar, pero lo podemos ver de la gráfica. Ahora en vez de x colocaré x cuadrada. Ajá, vean, aquí estoy escribiendo g de x como e a la x cuadrada. La función e a la x cuadrada crece más rápido que la función e a la x. Observen en la gráfica. Voy a colocarlas de un color distinto para que sea más evidente cada una de ellas. Ahí está. Entonces, esta primera que estoy señalando, que está en color rojo, es la exponencial. Aumenta, aumenta, aumenta siempre que x crece. Aumenta. La de color azul, si le alcanzan a percibir, que estoy señalando ahora, es e a la x cuadrada. E a la x cuadrada es una función simétrica con respecto, bueno, su gráfica es simétrica con respecto al eje y. Lo podemos ver aquí. Pero además aumenta siempre, y de hecho lo hace más rápido que la exponencial. Aquí lo podemos observar, ya que pues el exponente está creciendo al cuadrado, ¿no? Entonces tiene la forma de una U, pero crece mucho más aceleradamente que la otra función e a la x. Este límite que estamos calculando, por lo tanto, tiende hacia infinito, ¿no? Entonces, e a la x cuadrada, cuando x tiende a infinito, pues también es infinito. Aumenta, ya vimos en la gráfica. Por lo tanto, esta función es posible reescribirla, bueno, el límite, no la función, el límite, usando regla de L'Hopital. Lo que debemos de hacer es derivar numerador y derivar denominador, simplificar y volver a probar si ya el límite existe. Bueno, ¿cuál es la derivada de x cúbica? (3x²). Muy bien, 3x². ¿Cuál es la derivada de e a la x cuadrada? E a la x² por 2x. Ajá, muy bien. Voy a escribir primero 2x y a la x² después. Muy bien. Bueno, antes de probar nuevamente el límite, voy a efectuar una simplificación. De hecho, el factor 3 medios puede quedar fuera del límite, ya que pues ambos 3 y 2 están multiplicando. Este 3 medios y también voy a realizar la simplificación de x² sobre x. X² sobre x, que lo voy a cancelar. Este cuadrado lo simplifico con x y el resultado es únicamente x en el numerador, pero en el denominador e a la x², ahí sigue multiplicándose, ¿ok? Entonces, si probamos otra vez con el límite al infinito de x entre a la x², veremos que de nueva cuenta la forma de este límite es infinito sobre infinito.
Todavía no es una cantidad que podamos, de la que podamos ver la tendencia. Entonces aplicaremos regla del L'Hopital nuevamente para esta fracción. ¿Cuál es la derivada de x? Uno. 1, muy bien. Y la derivada de e a la x cuadrada, ya nos había dicho su compañero, la respuesta es 2x e a la x cuadrada. De esa función ya no podemos simplificar nada más porque ya no hay nada que pueda simplificar. Por ejemplo, el numerador es constante, es un 1. Voy a hacer lo siguiente, este factor 1/2 dejaré, bueno, lo voy a dejar al inicio del límite, voy a multiplicar por 3/2, entonces nos quedan 3/4 acá, para que en el límite deje únicamente la parte que depende de x y se pueda obtener ese límite con mayor claridad. La función que resulta entonces es 1 sobre x e a la x cuadrada. Ajá. Muy bien. Y pues vamos a hacer el mismo análisis que antes para la función. Ahora 1 sobre x a la x cuadrada. Si x aumenta, este producto x e a la x cuadrada, pues también aumenta. ¿Y cómo es el cociente de 1 entre un número que va creciendo cada vez más? ¿Hacia dónde tiende la fracción completa? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Sí, bueno, la afirmación que hago es que cuando x tiende a infinito, el producto x por e a la x cuadrada también aumenta, es decir, también tiende a infinito. Ahora, ¿cómo es el cociente de una cantidad en donde el numerador se mantiene constante 1, pero el denominador aumenta cada vez más? ¿Hacia dónde se va la fracción completa? Es decir, ¿cuánto vale este límite? 0. Sí, muy bien, 0. Hacia 0. Justo como pasaba con 1 sobre x, ¿recuerdan? Solo que la diferencia es que el valor de esta fracción comparado con 1 sobre x tiende a 0 más rápido que 1 sobre x, pero ambos van hacia 0. Perfecto, pues ya, este límite 3 por 0, 3/4 por 0 es 0, por lo tanto el límite sí existe y vale 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este resultado, sobre algún ejercicio? Bueno, estamos viendo en la pantalla el ejercicio que les propuse para resolver y ya su compañero nos envió su respuesta. Muy bien, vamos a observar. Lo primero que podemos ver es que este límite es de la forma 0 sobre 0, tangente de 0, porque 5 por 0 es 0, tangente de 0 es 0, y al sustituir a x también obtenemos 0. Es decir, podemos aplicar regla del L'Hopital. Él realiza la derivada, podemos ver la derivada de tangente de 5x, que es secante cuadrada de 5x por 5, muy bien, ya que se debe de derivar el argumento, perfecto. Y allí, pues la derivada de x es 1, muy bien, hasta ahí va todo muy bien. Ahora, en el siguiente paso, ok, coloca el 5 al inicio.
Y finalmente sustituye el valor de 0 porque ya el límite ya no tiene esa forma indeterminada. Puede sustituir directamente el valor de x igual a 0 en la función. Su resultado es 5 secante cuadrada de 0. Secante de 0 es 1 porque recordemos que la secante es 1 sobre coseno. Esto lo podemos ver de aquí. 1 sobre coseno. Ok, vamos a hacerlo de esta forma. Secante de 0 corresponde a 1 sobre coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el resultado es 1 sobre 1. En la calculadora no van a encontrar a la secante, pero pueden obtener el resultado a partir del coseno. Entonces, aquí es secante cuadrada, es simplemente elevar al cuadrado cada una de estas cantidades, que al final es 1 al cuadrado, muy bien. Por lo tanto, el resultado es 5. Ya aquí yo quitaría el 5 sobre 1, simplemente lo dejamos como 5. Muy bien, el resultado es correcto. ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿Obtuvieron el mismo resultado? Bueno, vamos con un segundo ejercicio. Que consiste en el siguiente límite. Este es el límite cuando x tiende a 0 de x más tangente de x entre seno de x. Esa es la función x más tangente de x entre seno de x. Y queremos obtener el límite cuando x tiende a 0. Bueno, entonces vamos a trabajar el ejercicio y regresamos para que me compartan su solución. Bueno, aquí estamos viendo en la pantalla la solución de su compañero. Está la función propuesta y en el segundo renglón, ya que sabemos que este límite es de la forma 0 sobre 0, si sustituimos 0 en el numerador es 0 más tangente de 0, que también es 0, y denominador seno de 0 es 0. Muy bien, entonces es un límite que se puede trabajar con regla de L'Hopital. Ahora, la derivada de x más tangente de x es 1 más secante cuadrada de x, muy bien. Y la derivada de seno de x es coseno de x, perfecto. Entonces volvemos a probar si es un límite todavía de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, cualquiera de esos casos que se pueda usar con regla de L'Hopital. Al sustituir 0, recordemos que secante cuadrada es 1 sobre coseno cuadrado. Y como coseno de 0 es 1, pues esto es 1. Muy bien, entonces denominador también, coseno de 0 es 1, por lo tanto ya es un límite que se puede evaluar. Ya se quitó esa indeterminación 0 sobre 0 con la regla de L'Hopital. Y al sustituir, como lo decía, secante cuadrada de 0 es 1, 1 al cuadrado, muy bien. Coseno de 0 es 1, 1 más 1 son 2 y el resultado es 2. Muy bien, este resultado es correcto. Entonces por ahí nos decía Medel que olvidó un cuadrado en la función trigonométrica secante de x. Sí, en efecto, aquí la derivada de tangente, recordemos que es secante cuadrada, la línea de división que se escriba desde el inicio.
Ok, aquí ya se está sustituyendo el 0. Es 1 más 1 es 2, sí, el resultado es el mismo, pero sí hay que tener precaución con esos detalles porque en caso de que no sea 1, por ejemplo, si fuese secante de pi, ok, secante, o sea, de algún otro valor. Ajá. Entonces, sí es importante recordarlo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta antes de despedirnos de la clase de hoy. Con respecto a alguna actividad que tengan pendiente y quieran que los asesore sobre esa actividad. Ahorita tienen, me parece, una tarea, ¿no? En curso. La de las derivadas de orden superior. ¿Tienen alguna pregunta de esa tarea? ¿No? ¿De alguna otra actividad? Ya está próxima nuestra evaluación final, pero bueno, todavía tenemos algunos pendientes. En cuanto a temas, la mayor parte de los temas ya los hemos cubierto, pero voy a hacer énfasis todavía en un repaso de derivadas, porque creo que conforme hemos avanzado contestan menos rápido que antes, y eso creo que es porque ya se les olvidaron las derivadas básicas. Entonces voy a hacer un repaso de derivadas otra vez, de derivadas directas, de derivadas con argumento lineal y otras pues con regla de la cadena, regla de la división del producto, etcétera. Quiero asegurarme que en realidad pues han entendido estos temas, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra inquietud antes de despedirnos? ¿No? Muy bien, pues más adelante, en el transcurso de la semana, les voy a dejar la actividad que corresponde a este tema, regla del L'Hopital. Recuerden, ok, me gustaría que alguno de ustedes me dijera a grandes rasgos qué nos permite hacer la regla del L'Hopital o en qué consiste y en qué casos se puede usar, como si fuera a manera de resumen de esta clase. Cuando tenemos una división de dos funciones y su valor es 0. Y tenemos un límite que tiende a 0. Ok. No. Ajá, sí. O a infinito. Muy bien. ¿Alguien más? Que nos ayude a hacer un resumen en sus propias palabras de esta clase. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien, pasen bonito fin de semana. Hasta luego.